Pues seguimos con esta segunda jornada después de una primera mesa que ha moderado Tomás López Peña sobre políticas públicas, políticas, marco normativo e institucional para la respuesta y recuperación de la pandemia. Vamos a la segunda mesa que modera Mauricio Soto. La mesa se titula Sistemas de Información y Vigilancia Epidemiológica. Mauricio Soto es médico, es máster en salud pública por la Universidad de Montreal en Canadá. Prepara su tesis doctoral en la École de Santé Publique de esa universidad canadiense. Es profesor del Departamento de Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es coordinador de la unidad Telesalud Ancora UC. Mauricio, cuando quieras, esperamos que sea una mesa interesante, productiva y que siga la línea de la primera que hemos realizado antes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero chequear que se escuche bien. Se escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, bienvenido a esta segunda mesa de sistemas de información y de vigilancia epidemiológica. Probablemente más que en ninguna otra situación de salud pública durante una pandemia, los sistemas de información juegan un rol bastante crítico para poder generar datos e información que nos permita una rápida y efectiva toma de decisiones. Por otro lado, yo creo que estamos viviendo momentos en los cuales ha aparecido un sinnúmero de tecnologías emergentes que están cada vez más al alcance de las personas y de las instituciones, y está también todo el desarrollo tecnológico que ha permitido la automatización, que tiene un potencial de beneficios para la salud pública como nunca antes habíamos experimentado previamente. Sin embargo, yo creo que podemos constatar además que en nuestra región aún no hemos logrado aprovechar todo ese potencial y todavía existen distintos desafíos en nuestra región para su implementación y uso. Probablemente la pandemia SARS-CoV-2 podríamos, entre otras cosas, visualizarla como una oportunidad de aprendizaje en el fortalecimiento de nuestra capacidad de respuesta y particularmente en este área de lo que es la vigilancia epidemiológica, quizás tomando como ejemplo un poco lo que ocurrió con las epidemias de influenza en la región de Asia, o lo que ocurrió también en el fortalecimiento en el África, lo que tuvo la epidemia de ébola con el fortalecimiento de redes comunitarias, y probablemente para nuestra región puede representar una tremenda oportunidad de aprendizaje. Y en ese sentido, yo quiero compartir con ustedes los panelistas que hemos invitado para esta mesa, con la idea de poder conocer un poco más de esos distintos aprendizajes y los desafíos que aún persisten, ya sea en el uso o la implementación de sistemas de información para la vigilancia epidemiológica. Así que estamos muy contentos de contar con Cristian García, que es jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile, con Amparo Larrauri, que es científico titular en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos II, responsable de la Unidad de Vigilancia de Gripe y otros virus respiratorios, y con David Saúl Rodríguez Araujo, coordinador de epidemiología en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, COMISCA. Comentarles que la estructura de esta mesa, nosotros le hemos pedido a cada uno de los panelistas que nos pueda compartir su experiencia en el contexto propio, y que podamos, le hemos planteado una pregunta más general en términos de aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia respecto al sistema de información, y qué elementos debiésemos incluir en los sistemas de información para la vigilancia epidemiológica y qué soluciones considerar. Cada uno va a tener 15 minutos para poder hacer una ponencia. Les vamos a avisar 3 minutos antes de que se estén acabando los minutos, y posteriormente vamos a pasar a la fase de preguntas, en que esperamos una animada discusión. Por otro lado, y siguiendo la metodología de la mesa 1 también, se va a hacer probablemente después de la primera ponencia una consulta anónima para poder recoger la opinión de los participantes respecto a un tema que hemos seleccionado pertinente a lo que es esta mesa. Y por otro lado también comentarles que hay ponencias relacionadas a lo que es sistemas de información y vigilancia epidemiológica que pueden visitar, que están de todas maneras disponibles, que tienen experiencias muy interesantes, que de España, por ejemplo, de Asturias, Andalucía, de Canarias, una experiencia de Honduras también, y una experiencia del Perú, así que los invitamos a visitar de todas maneras la ponencia. Así que sin dilatar más la presentación, vamos a pasar con
Nuestro primer participante es Cristian García, que él es médico de la Universidad de Chile, es doctor en Salud Pública del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y máster en Salud Pública con profundización en Economía de la Salud y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Inducido el 2019 al Delta Omega Public Health Honor Society de Estados Unidos, y actualmente es el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile. Así que muy contento de contar con su participación. Adelante, Cristian. Hola, bueno, muchas gracias Mauricio y a toda la organización por la invitación. Voy a compartir la pantalla para poder presentar unas pocas slides que les tengo preparadas. Quisiera contarles en general cómo funciona nuestro sistema de información para la vigilancia. Y en ese sentido, ver un panorama general donde nos encontramos. El Ministerio de Salud es muy grande, tiene 2 subsecretarías de redes asistenciales que provee y coordina los servicios a la atención a las personas, y la subsecretaría de Salud Pública, dentro de la cual estamos nosotros acá, el Departamento de Epidemiología, con sus distintas oficinas de vigilancia de enfermedades transmisibles, no transmisibles, de estudios y análisis estadísticos avanzados, de vigilancia epidemiológica de enfermedades de reglamento sanitario internacional, perdón, y también una vigilancia específica, una oficina específica de el cáncer y salud ambiental. Pero como ustedes ven, esto da soporte a muchas decisiones y nos complementamos con muchas otras instituciones y con otras secciones del mismo ministerio. El contexto de la pandemia se incorporó dentro del mismo sistema y los mismos niveles de vigilancia, donde nosotros tenemos a nivel central del país, como se replica en casi todas las naciones, pero para que tengan una noción. El nivel central a nivel país, existen distintas instancias de vigilancia en general, no solamente relacionadas con epidemiología directamente, donde estamos nosotros ahí, en la vigilancia en salud pública. Existen otros tipos de vigilancia también, como ambiental, etcétera, o el complemento con la atención a las personas, cosa que nosotros trabajamos de manera muy cercana, o el Instituto Nacional de Salud Pública, perdón, que es el laboratorio de referencia nacional donde se hacen confirmaciones y algunos testeos específicos. Así, nuestro país, que no es un país federado, pero tiene 16 regiones, tienen cada una región cuya autoridad sanitaria, que es la Secretaría Regional Ministerial, y que ejecuta las labores de autoridad sanitaria, y dentro de sus labores está la vigilancia epidemiológica de esa misma región. Y así también generan información respecto a su territorio y a la red asistencial de su territorio, junto con otros tipos de vigilancia, como les comentaba, como ambiental y otras más. Y a nivel local, cuando bajamos ya a la red asistencial, la atención primaria, con algunos con laboratorios, otros con servicios de urgencia o otros establecimientos, a través de un delegado de epidemiología que se comunica con el nivel intermedio para generar, la información, verificar. Muchas veces hay que estar verificando también a veces cuando se necesita confirmar un examen a nivel nacional. El Instituto de Salud Pública, por ejemplo, en el principio solo el Instituto de Salud Pública tenía el test para el PCR para COVID o para la viruela símica, y que después se va expandiendo, pero eso es como en general como nosotros tenemos la estructura de la vigilancia. Así tenemos dentro de las enfermedades transmisibles, tenemos la vigilancia de morbilidad de laboratorio, y también la vigilancia ambiental, que tiene que ver con control vectorial de animales y monitoreo de suelos, viviendas, etcétera, y control de alimentos, por supuesto, de laboratorio, que vamos a conversar un poquito, y de morbilidad, que tenemos desde la universal caso a caso hasta los brotes de enfermedades transmisibles, dentro de algunas de las que uno puede mencionar. Y 25 enfermedades de notificación
inmediata, más 6 eventos de esto, y que todo se sustenta en algunos de los sistemas que vamos a revisar posteriormente. Tenemos 22 de notificación diaria y 4 enfermedades de notificación centinela. Cada uno tiene distintas formas de incorporarse a este sistema, o mejor dicho, múltiples sistemas de información que confluyen en un referente que puede hacer la vigilancia epidemiológica. También existen las enfermedades de vigilancia de laboratorio, donde los agentes aislados, como nuestras clínicas, deben ser reportados al laboratorio de referencia, que es el Instituto de Salud Pública, y existen 33 agentes que han sido establecidos como los prioritarios para este tipo de vigilancia también. Y se repiten muchas veces con algunas otras de vigilancia de notificación obligatoria, que es una vigilancia que debe notificar un médico cuando sospecha, dependiendo de la enfermedad, o cuando se diagnostica una enfermedad. Pero también tenemos otro tipo de vigilancia. Muchas veces nos centramos solo en la vigilancia de transmisibles, pero las no transmisibles también tienen eventos importantes y que ocupan distintas formas y fuentes de información y forman un sistema de información per se, como el infarto agudo del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo 2, accidentes de tránsito, la intoxicación por plaguicidas, que es un problema sobre todo en el ambiente rural y el trabajo orientado hacia los trabajadores, ¿cierto? Lesiones autoinfligidas y el cáncer. Tenemos múltiples sistemas de información, y aquí les voy a mencionar algunos como por ejemplo, ¿no? Tenemos un sistema que incorpora a las notificaciones obligatorias, que se llama el EpiVigila, que es nuestro principal sistema de notificación. Vamos a ver cómo se compone y un ejemplo de eso. También hemos incorporado para las infecciones respiratorias agudas graves la plataforma del PajoFlu, y que estamos adaptando también para ampliarla de mayor manera para cubrir a todo el territorio nacional. Incluso nos hemos encontrado con sistemas muy antiguos en formato de FileMaker, y para los que son más antiguos, se pueden acordar que en años atrás se hacía mucho en esto, con un sistema online, pero basado en esta herramienta. Ahora el FileMaker también se ha modernizado bastante, y tenemos algunos de esos datos agregados, sobre todo, o estudios de brotes o brotes de causa desconocida, que se ocupan estos sistemas de información para poder incorporar esta información. Una de las novedades que hemos incorporado ahora recientemente es la plataforma de GoData, que es una plataforma de la Organización Panamericana de la Salud, y que hemos incorporado en un principio era para ver los brotes y para estudiar los brotes por COVID como piloto, pero rápidamente la migramos hacia el monkeypox, o la viruela símica, como un sistema de notificación, y que nos permite tener la información en línea, y además poder hacer los estudios de brotes o de conglomerados que hemos encontrado en distintas partes del país. Otra de las novedades que se incorporaron durante la pandemia es la Plataforma Nacional de Toma de Muestras, que es un sistema de registro y trazabilidad de los exámenes, y se ha hecho para el SARS-CoV-2, pero también lo incorporamos para el monkeypox. Aquí, dentro de esto que ha sido una experiencia bien interesante, lo vemos como una buena, y está siendo ocupado de esa manera también, con una buena forma de ir evaluando cómo está nuestra notificación obligatoria. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tenemos enfermedades que se requieren una confirmación por laboratorio, esta plataforma nos evalúa si es que este sistema EpiVigila o la notificación por los clínicos está acorde a lo que debe ser, y podemos ir evaluando y haciendo una monitoreo permanente de cuántos estamos nosotros testeando, cuántos nosotros estamos notificando, cuánto nos demoramos y todo eso. Eso es algo que estamos incorporando ahora para esa evaluación. No se hizo de esa manera, sino que para poder confluir todos los test de COVID, que esta es una plataforma de toma de muestras para COVID, pero también lo estamos haciendo y lo hemos incorporado recientemente para el monkeypox. Y tenemos algunas otras, que es los registros de cáncer. Nosotros tenemos registros poblacionales de cáncer en 7 regiones de nuestro país, donde
y esto es un sistema bien análogo, pero que va a la persona a buscar los cánceres de manera activa, una vigilancia activa, para determinar dónde hay casos nuevos y compararlos, revisarlos, verlos si están en otro lado y poder tener datos para estimar la prevalencia de cáncer en nuestro país en su conjunto. ¿Ah? Y otras plataformas, que es un sistema de registro y monitoreo de la misma autoridad sanitaria que se ocupa de manera administrativa para trámites de autorizaciones sanitarias, por ejemplo, pero también para evaluar vectores, temas ambientales como marea roja también en el sur de Chile es un problema, problemas con animales mordedores o emergencias y desastres. Y finalmente el Sur VIH, que se ocupa y se complementa con la vigilancia, notificación obligatoria para un apoyo a la continuidad del proceso de la atención clínica y al diagnóstico de personas viviendo con VIH. Pero también existen otras formas, otras fuentes de información que nosotros ocupamos, como la estadística de mortalidad, ingreso hospitalario, las atenciones de urgencia, públicos y privadas también, registros estadísticos mensuales, departamento de inmunizaciones tiene su propio programa, registro nacional de inmunizaciones, donde en nuestro país podemos identificar a cada persona con un número individualizado y hacer estos cruces para saber si una persona inmunizada, qué pasó con ella, o viceversa, si una persona hospitalizada estaba inmunizada o no. Estudios epidemiológicos ambientales, no es algo de vigilancia, por lo menos desde el punto de vista de la epidemiología, no estamos permanentemente viendo la calidad del aire, hay otras áreas de eso, pero sí levantamos información y hemos hecho una cantidad importante de estudios en el pasado y ahora estamos haciendo uno específico y otro recién terminado en zonas especialmente contaminadas. Y por supuesto las encuestas poblacionales como parte importante de nuestra parte de la vigilancia y las estadísticas oficiales de natalidad que tiene el Instituto Nacional de Estadística y todas sus proyecciones también. Y de población, por supuesto. Aquí tiene un ejemplo de lo que es el EpiVigila, que es la notificación por médicos que tienen el ingreso a esta plataforma, donde pueden ver aquellas que son inmediatas o aquellas diarias, ingresar al formulario y ustedes le ven especialmente destacado porque tiene un lugar especial. De hecho, este sistema se tuvo que modificar, tenía un sentido especial para todas las enfermedades de notificación obligatoria, pero con el advenimiento del COVID rápidamente se agilizó, se incorporaron algunas otras formas y otras paletas y opciones para poder hacer, por ejemplo, seguimiento de contacto, etc. Y ustedes pueden ver acá, hay un ejemplo de que nosotros en el sur de Chile tenemos el síndrome pulmonar por hantavirus, y este es un antecedentes generales de un formulario de notificación en línea. Y esto nos permite también tener los datos estandarizados, donde incluso nosotros podemos, cuando ingresamos el root verificador de la persona, sabemos mediante aplicaciones con el registro nacional de personas y de identificadores, que la persona es tal persona y que no es un número que está errado. Por lo tanto, y reduciendo la cantidad de texto libre para poder validar cada una de estas variables que estamos incorporando. Esto nos permite así tener la información de manera periódica y bastante rápida. Nosotros estamos todavía reportando diariamente, como ver acá, los casos de COVID. De manera diaria lo estamos evaluando, sacando y reportando. Pero también tenemos los centros Centinela, por ejemplo, cosa que les comentaba hace un rato, que es aparte, esta es la curva que hemos tenido con un alza posterior de enfermedad tipo de influenza en primavera, para que estén atentos también en el hemisferio norte, que nos permiten toda esta información estar mirando la situación, monitoreando de manera periódica y bastante cercana de lo que está pasando. 2 minutos. Y también con respecto a la difusión desde los laboratorios, con comunicación en la página web,
comunicación en los distintos sitios y micrositios de cada uno de estas enfermedades o eventos para poder acceder y para que esté a disposición de la prensa, de la comunidad, los distintos reportes y la situación de cada enfermedad. También con la difusión de laboratorios hacemos lo mismo. Pero la reflexión es la siguiente. Nosotros, el comportamiento de un sistema, como es un sistema de información, tiene ciertos inputs que nosotros vemos que hay que tomar en cuenta y dentro de eso se transforma esta información para generar estos outputs o resultados que queremos ver. La pregunta siempre es cuáles son y para qué nos van a servir estos resultados. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Cuál es la intención? Porque no se puede medir todo. Lamentablemente tenemos que ir tomando decisiones de dejar cosas adentro, pero también dejar muchas cosas afuera. Y tener en cuenta que estos son sistemas que son sociotécnicos, no es solamente el computador, el formulario, sino que los usuarios no están aislados y que tienen que interactuar con estos sistemas, pero además influyen con el trabajo de otras personas. ¿Ah? Y el éxito de estas iniciativas, de estos sistemas, va a ser cumplimiento de las tareas, cómo se ajusta la estructura organizacional y los flujos de trabajo y cómo se interactúa entre seres humanos, porque el diseño de un sistema de información no termina con el hardware o el software, no termina con el diseño de dónde van las cosas, sino que debe incluir a las personas, usuarios, pero también al amplio grupo de personas que influirán en su uso. Y eso quiere decir a las personas que toman el examen, a la persona que está registrando en el hospital o en la atención primaria, pero también a las personas que van a ocupar esa información para tomar decisiones o para hacer algunos ajustes dentro de los procesos de trabajo en los distintos territorios. Porque las personas, las herramientas y estas conversaciones, que esto es finalmente un sistema de información, forman este sistema. Porque nosotros esto lo ocupamos como un sistema para comunicar y tomar decisiones. Porque tratamos de formar un sistema sociotécnico que refleja la maquinaria de la organización humana, y en este caso de la vigilancia, donde las comunicaciones y las influencias y las acciones son el centro para tomar decisiones en pos de la salud de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por esta excelente actualización de cómo está funcionando los sistemas de información de vigilancia epidemiológica en Chile y muy interesante la reflexión que nos aporta respecto de poder preguntarse, ¿no es cierto?, para qué queremos la información y también considerar cómo se integra en las distintas prácticas esta información, ¿no es cierto?, en las personas, en la organización. Yo creo que es muy valiosa en ese sentido. Quería transmitir una pregunta que hay en el chat respecto de si en Chile existían bases de datos epidemiológicas que sean de acceso público en Internet o son datos reservados. Sí, la vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria, nosotros publicamos de manera periódica los datos individualizados, por supuesto, que resguardando la identidad de las personas con los diagnósticos y en estos micrositios donde usted puede ver la situación epidemiológica y en la mayoría de ellos hay algunos que son de pocas personas y eso por la ley que tenemos no podemos publicarlos, pero sí en la gran mayoría tenemos las bases de datos ahí publicadas. También las bases de datos de las encuestas nacionales y de algunas otras iniciativas que nosotros hacemos. Perfecto. También hay otra pregunta respecto a si de Chile hay algún proyecto de biomonitorización humana para la vigilancia ambiental como existe en otros países. ¿Se refieren a biomarcadores? Uh-huh. Me imagino. No, por lo menos eso no lo hemos visto como una alternativa muy sustentable. Lo que sí, por ejemplo, en esos términos lo que estamos trabajando es poder evaluar desde la perspectiva ambiental cuál es nuestra capacidad de detectar antes y precozmente virus y otras cosas. Porque por ejemplo, las matrices de agua.
¿ya? Hay alguna experiencia en esto y estamos trabajando y revisando cuál es la capacidad y sobre todo, que es algo importante en los sistemas, en la sustentabilidad que esto pudiese tener en el tiempo. Con una iniciativa de esas de investigación se acaban los fondos y queda ahí. Y eso es lo que queremos evaluar para ver cómo nosotros podemos hacer una iniciativa que sea sustentable en el tiempo, que nos provea información periódica y útil también para toma de decisiones y que se complemente con los sistemas que ya tenemos. Perfecto, muchas gracias, Cristian, por la respuesta. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda panelista, la doctora Amparo Larrauri. La doctora Amparo Larrauri desarrolla su actividad como científico titular del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos II, donde es responsable de la Unidad de Vigilancia de Gripe y otros virus respiratorios. Ella ha centrado su actividad en el desarrollo y mejoras de los sistemas de vigilancia para guiar la acción en salud pública, así como también la utilización de la información obtenida con estos sistemas en el campo de la investigación epidemiológica y la salud pública. Muchas gracias por estar hoy día en esta mesa para Larrauri. Le dejo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos y ante todo muchas gracias por esta invitación. Estoy realmente encantada de estar con tantos compañeros de tantos países queridos a la vez. Así que voy a empezar mi presentación y compartiré primero mi pantalla. ¿Están viéndola bien? ¿Está bien? ¿La pueden ver bien? Perfecto. De acuerdo, gracias. Bien, después de la interesante charla de Cristian, yo me voy a centrar en uno de los múltiples aspectos que integran la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de salud pública en general, unos sistemas que han tenido una relevancia importantísima durante este periodo de la emergencia de la pandemia de COVID, y es el sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda en España. ¿Qué modelos de implementación se han seguido y cuáles son los retos para el futuro? Es un ejemplo para nosotros importante porque se trata de una transición entre sistemas habituales de vigilancia de gripe que estuvieron muy estables y estaban muy bien implementados en España con anterioridad a la pandemia, y que veremos qué sucedió con la emergencia de COVID. Así que en el contenido de mi charla hablaré muy brevemente sobre la experiencia previa con el sistema de vigilancia de gripe en España, qué cambios hubo con la emergencia de la pandemia, en qué consiste SIVIRA, que es el sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda, qué retos tenemos en la actualidad para complementar su implementación y cuáles son las perspectivas futuras. Bien, pues empiezo con el sistema de vigilancia de la gripe en España, que estaba constituido por dos pilares básicos, que eran los sistemas de vigilancia de gripe en atención primaria y los sistemas de vigilancia de gripe grave en hospitales. En atención primaria, los sistemas estaban constituidos por redes de médicos centinela que hacían la vigilancia epidemiológica, ya digo, en atención primaria, y a la vez por laboratorios de gripe alrededor de todo el estado que tenían capacidad para diagnosticar esa gripe. Era un sistema que se estableció en los años 90, muy consolidado, y daba una información precisa y oportuna sobre cuál era la evolución y las características de gripe, no solo a nivel nacional, sino a nivel de las 19 comunidades autónomas en las que está constituido el Estado español. Además teníamos un sistema de vigilancia de gripe grave en hospitales que en realidad lo que vigilaba era casos confirmados de gripe por laboratorio que habían sido hospitalizados. Era un diagnóstico muy específico y ahí se vigilaban también pues, cuál era el patrón de gravedad. Este sistema de vigilancia se implementó después de la pandemia del año 2009, de la pandemia de gripe 2009, porque precisamente se vio la necesidad y la limitación que había en muchos países del mundo
en la limitación de no tener sistemas de vigilancia precisamente para la gravedad de las epidemias y pandemias de gripe. Y junto a eso teníamos la mortalidad asociada a gripe fundamentalmente con los excesos de mortalidad, la vigilancia de excesos de mortalidad por todas las causas que ha seguido funcionando hasta ahora. Pero esos dos pilares básicos, los sistemas centinela de atención primaria de gripe y los sistemas de vigilancia de gripe grave, lo que ocurrió es que hubo una distorsión de ambos sistemas con la emergencia de la pandemia de COVID. Por múltiples factores, pero en el caso de las redes centinela, que era lo más evidente, fundamentalmente relacionados con una relocalización de los médicos centinela a aquellos lugares en donde eran más precisos en ese momento, y también por la aparición de nuevos centros de diagnósticos de COVID que de alguna manera distorsionaron todo el panorama y el circuito de trazabilidad de las muestras respiratorias que teníamos hasta ese momento. Entonces, en ese momento, siguiendo las recomendaciones internacionales de vigilancia que a nosotros nos venían directamente del Centro Europeo para el Control de Enfermedades en Estocolmo, el ECDC europeo y también la OMS, tanto europea como de todo el mundo, seguimos sus recomendaciones para adaptar los sistemas de vigilancia de gripe que teníamos anteriormente a unos nuevos sistemas de vigilancia basados en la vigilancia sindrómica, pero también específicos desde el punto de vista de confirmación, que serían los sistemas de vigilancia de infección respiratoria aguda, en términos generales, y preferiblemente de carácter centinela. Y esto es muy importante. Así, en España, ya desde el verano de 2020, cuando habíamos pasado la primera ola tremenda de COVID pandémico, se empezó a trabajar en la implementación del sistema SIVIRA, Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, que debía convivir en todo momento con el sistema por excelencia que se implementó en el momento de la emergencia de la pandemia de COVID, que era el Sistema Universal de COVID, implementado desde el primer momento de la aparición de casos de COVID en España, y en el que se realiza una notificación obligatoria de cualquier caso confirmado de COVID, de cualquier gravedad, desde el inicio de la pandemia. Pero estamos hablando de un sistema universal de vigilancia de COVID que está instituido en casi todos los países, que tuvo una importancia y sigue teniéndola, una importancia extraordinaria en el inicio de la pandemia, pero que ahora es difícil de abordar en el momento en el que estamos, intentar recoger todos los casos que se están dando de COVID o que pueden confirmarse. Entonces, el sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda, SIVIRA, como he comentado, que está constituido en España por la vigilancia de infecciones respiratorias agudas leves en atención primaria y de infecciones respiratorias agudas grave en hospitales, representa en este momento una transición, una realidad en la necesaria transición de la vigilancia universal de COVID a sistema centinela de vigilancia de patógenos respiratorios que, desde luego, tienen unas características muy importantes. Primero, deben ser representativos del territorio que vigilan, tanto a nivel regional o de la comunidad autónoma en nuestro caso, como a nivel nacional, con una suficiente cobertura para que identifiquen cada uno de los patógenos que circulan en este momento, que sea un sistema integral respiratorio para determinados patógenos, en el que se integre a la vez la información clínica, la información epidemiológica, la información virológica y la información de vacunación, porque también se van a emplear para establecer la efectividad de los programas de vacunación, y sobre todo que sean sistemas de vigilancia estables a largo plazo, que no nos que sirvan para cualquier patógeno que esté circulando en estos momentos o para cualquier otro patógeno respiratorio emergente en un futuro.
que sea eficiente y sostenible, porque estamos hablando de sistemas centinela que van a ocupar muchos menos recursos que un sistema universal de vigilancia, y que sea sobre todo resiliente ante cualquier otra emergencia que podamos tener. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema Sibira? Pues la vigilancia en principio a nivel nacional de COVID-19, de gripe y de virus respiratorio sincitial, pero de cualquier otro patógeno a otros niveles. ¿Y para qué los queremos? Pues para ver la evolución de las epidemias, estas epidemias de estos patógenos en el tiempo y por cada territorio, saber cuáles son sus características, cuáles son los patrones de enfermedad grave, poder identificar cada uno de los grupos genéticos o de las variantes genéticas de importancia que están circulando y cuáles son sus efectos. Sirven también para estimar la efectividad y el impacto de la vacuna frente a gripe y frente a COVID, y para estimar la carga de enfermedad de cada uno de estos patógenos y poder dar esta información para la toma de decisiones y para planificar las intervenciones en salud pública y priorizar recursos en el Sistema Nacional de Salud. Solamente muy brevemente en qué consiste. Se selecciona, como todos sabemos, una población centinela, y de toda ella se recoge una información básica tanto de las IRAs como de las IRA por sexo y edad. Pero hay un componente de selección sistemática, es decir, algunos de estos IRAs e IRA se recogen y se seleccionan sistemáticamente cada semana, y de estos seleccionados sistemáticamente, por eso queremos un sistema sostenible y que necesite menos recursos. De aquí se hace un diagnóstico triple de SARS-CoV-2, de gripe y de VRS. Se recogen todas las variables que pueden dar la información que se requieren para cumplir los objetivos. Se hace un tipado y subtipado y caracterización genética de gripe y secuenciación de SARS-CoV-2. ¿Cuál ha sido hasta ahora, desde el verano de 2020 hasta ahora, que se ha trabajado intensamente por cada una de las comunidades autónomas para implementar estos sistemas? Primero diré que ha sido muy difícil, porque en una situación de crisis pandémica como la que tenemos, el coexistir un sistema de vigilancia universal de COVID completamente obligatorio a todos los niveles, con la implementación de nuevos sistemas en los que hay nuevos circuitos que establecer, pues ha sido una tarea ardua y difícil, pero en estos momentos, la tercera temporada en la que están funcionando, el componente sindrómico de IRAS tiene una implementación completa a nivel nacional con una cobertura del 78%, y el componente de selección sistemática, que es el que nos va a dar la información específica de los patógenos, tiene una cobertura de 11 comunidades autónomas y un 27% de cobertura. Creemos que estamos en un camino muy bueno y esperamos que en esta temporada todas las comunidades autónomas participen. Y en cuanto a IRA, hay una cobertura bastante similar. Ya tenemos 11 comunidades autónomas con componente de selección sistemática y 16 hospitales participando, siguiendo un protocolo común en el que han intervenido todas las comunidades autónomas, el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad como coordinadores de esta vigilancia. Y solamente hablar de cuál es la información, por ejemplo, en el momento actual, con los datos recogidos esta misma tarde de la semana 47. Tenemos esta sería la temporada pasada, esta sería la temporada 2021-22, y esto es lo que llevamos de temporada de la 22-23. Podemos hablar de una estabilización en las tasas de COVID, en las tasas de hospitalización de COVID por el momento, afortunadamente. Sin embargo, estamos asistiendo a un incremento en las tasas de hospitalización de gripe, no solamente en las tasas de hospitalización, sino también en atención primaria. No he querido ponerlo para no extenderme. Todo con vigilancia centinela. En cuanto a virus respiratorio sincitial, tenemos una verdadera epidemia de bronquiolitis en nuestro país. Aquí tenemos
una gráfica con lo que sucedió la temporada pasada y con lo que está sucediendo esta temporada. Solamente esta semana podemos percibir una tendencia a la estabilización en las tasas de hospitalización de bronquiolitis, pero no nos atrevemos a afirmarlo hasta confirmarlo en las semanas próximas. Está siendo verdaderamente una epidemia muy importante que se concreta fundamentalmente en los menores de 5 años, aunque también están implicados los pacientes de 80 y más años. Y también quería ofrecerles unos datos muy generales de cómo está informando el sistema Sibira en cuanto a vigilancia de COVID y hospitalizaciones de COVID. Fíjense que desde la semana 40 del 2022, desde el inicio de la temporada 22-23, se han identificado 10.000 y pico casos de COVID hospitalizados por el sistema Centinela, y de momento es lo que nos está dando el sistema universal también, muy cercano, pero con unos sistemas mucho más sostenibles, mucho más resilientes, mucho más preparados para ser estables en un futuro. Solamente esa mención. Bien, ¿y qué retos tenemos? ¿Con qué nos encontramos? En primer lugar, con que para el establecimiento de estos sistemas hay muchos actores implicados, muchos en salud pública, en laboratorios, en atención primaria, en hospitales, muchísimos a nivel central, a nivel autonómico, y la digitalización es un punto importantísimo, pero debe mantenerse el liderazgo de la epidemiología y la salud pública en todos estos procesos, puesto que son los responsables de saber cuáles son los objetivos y cómo se deben intentar conseguir. Uno de los retos que tenemos es que hay un suficiente desarrollo de los sistemas informáticos en algunas comunidades autónomas. En este sentido, hay mucha heterogeneidad y se debe ir hacia el desarrollo completo, total de esos sistemas informáticos que permitan la mayor automatización de todos los procesos. Se necesita no solamente una inversión en sistemas informáticos, sino también en recursos humanos, porque no todo lo puede hacer la digitalización ni las máquinas, es necesario los recursos humanos. Tenemos que contar con la saturación y el cansancio de los profesionales derivados de estos 2 años, casi ya 3 años de pandemia, y es importante ofrecerles todas las herramientas que permitan que su trabajo se realice de la mejor manera y se permitan cumplir los objetivos. Es necesario el entrenamiento de los profesionales sanitarios que participan en los sistemas de vigilancia en salud pública, que sean conscientes de que forman parte de unos sistemas importantes de salud pública y que con su actividad diaria no solamente están curando pacientes, sino que están dando una información que puede ser crucial para guiar las intervenciones en salud pública. Y es necesario en el caso de España, y supongo que en el de algunos otros países, compañeros, la adaptación a la realidad de cada comunidad autónoma o a cada región, y eso es un esfuerzo que debe hacer tanto el nivel local como el nivel central. ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos? Pues a pesar de todos estos retos, realmente tenemos perspectivas optimistas, porque los sistemas Sibiras han demostrado en estas 2 temporadas cumplir con los objetivos propuestos y, como he dicho, en nuestra opinión suponen una realidad en la transición de la vigilancia universal de COVID a sistemas que permitan vigilar a la vez gripe, COVID-19, VRS o cualquier otro patógeno respiratorio emergente. Es necesario, pero se avanza mucho hacia la integración de todas las comunidades autónomas en Sibira y hacia la integración de datos de distintos sistemas, hacia la interoperabilidad de los sistemas de información. Esto es lo más importante. Nos vienen datos del hospital, nos vienen datos de registros de vacunación, nos vienen datos del Instituto Nacional de Estadística, y es necesario que todos esos sistemas de información sean interoperables, y por lo tanto la automatización y la interoperabilidad es muy importante, pero se ha avanzado y se avanza mucho en este camino. Y por último, estos sistemas pues representan un valor añadido
para la vigilancia integrada en respiratoria, para la información, para la acción en salud pública y para la evaluación de los programas de vacunación. Esta es nuestra perspectiva. Y por supuesto, no puedo dejar de agradecer a todos los profesionales que participan o que están trabajando en la implementación de estos sistemas Centinela a nivel autonómico y en todos los ámbitos implicados en España, en salud pública, en todos los sistemas sanitarios, y a los compañeros del Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y encantada de cualquier pregunta que puedan hacerme. Gracias. Muchas gracias, Amparo, por esta interesante presentación. Un poco la experiencia, ¿no es cierto?, en España, de cómo vamos pasando de esta vigilancia universal de COVID a vigilancia, ¿no es cierto?, centinela de virus respiratorios. Y bueno, en ese sentido ahí, de hecho, Cristian nos comentaba que en Chile hay un brote importante de influenza. Estamos viendo que ha cambiado un poco el escenario. Estuvimos por lo menos en un par de años, producto de las medidas, con casi no andaba circulando virus respiratorio, y ahora parece que no solo, por lo menos en Chile, en el hemisferio sur, están ocupando el invierno, sino que también parte avanzada ya de la primavera. Y comentabas también que hay un brote importante de virus respiratorio sincicial que afecta de manera importante a la población infantil. Así que en ese sentido hay preguntas respecto de cómo estos datos están disponibles para los equipos locales. Preguntaba por acá Paula de URS, y por otro lado también Tomás López se preguntaba cuál sería la hipótesis respecto al actual brote de virus respiratorio sincicial. En cuanto a los datos, nosotros, por ejemplo, los datos de COVID están disponibles en el panel de COVID del Instituto de Salud Carlos III. Hemos hecho una disposición de datos diarios durante mucho tiempo, pero ahora se hacen semanales. Y todos los datos procedentes de la vigilancia Sibira empezarán a hacerse públicos cuando verdaderamente consolidemos el sistema. Pero todos los informes están disponibles públicamente cada semana en la página del Instituto de Salud Carlos III, dentro de la vigilancia de gripe y otros virus respiratorios. Y en cuanto al brote de infección por VRS, de bronquiolitis, hay muchas teorías, pero desde luego el hecho de que los virus respiratorios en general fueran totalmente desplazados por el virus emergente, por la COVID, por el SARS-CoV-2, con la emergencia de la pandemia de COVID, desde luego influyó mucho en que se desplazaran todos, y virus respiratorio sincicial concretamente no circuló casi durante 2 años. Tuvimos una epidemia a final de la temporada, en la primavera de 2021, totalmente anormal, porque el VRS aparece en el hemisferio norte en los otoños e inviernos, y entonces, pero no fue tan importante como esta. Y probablemente los niños pequeños menores de 5 años han tenido muy poca exposición y menos inmunidad a este virus. La presentación que estamos teniendo ahora, la epidemia de ahora, no es anormal en cuanto a tiempo, quizá un poquito adelantada, pero no es anormal. Lo que es muy intensa, es muy brusca, con una pendiente de ascenso tremendamente brusca y muy intensa. Y también es importante señalar que, a pesar de que se concentra en menores de 5 años, estamos viendo un ascenso progresivo en pacientes de 80 y más años. Muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta respecto de si los datos que se publican se detallan por sexo y por algunas variables, como por ejemplo socioeconómicas, que permitan poder identificar mejor dónde hay problemas. No de momento, pero en este periodo de consolidación del sistema, una de las cosas de los proyectos que están en marcha es hacer una web específica, igual que teníamos para el sistema de vigilancia de gripe en España,
para Sibira, y desde luego todos los datos se publicarán por sexo, por edad y por situación socioeconómica. No sé si lo conseguiremos, pero en algunas comunidades autónomas ya lo están haciendo. En Cataluña ya se están publicando los datos de infección respiratoria aguda leve en atención primaria por sexo, por edad, por territorio dentro de Cataluña y por nivel socioeconómico. Esperamos poder conseguirlo a nivel de todas las comunidades autónomas y a nivel nacional dentro de poco. Bueno, muchas gracias, Amparo, por la respuesta, doctora Amparo Larrauri. Desarrolla su actividad, como decíamos, como científico titular en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Ahí corregimos el error inicial de presentación, no con las características históricas de Carlos II, Carlos III, pero no haberle generado algún conflicto diplomático. No, tranquilo. Vamos a pasar a nuestro tercer presentador. Tenemos el gusto hoy de presentar al doctor David Saúl Rodríguez Araujo, que es graduado de doctor en medicina de la Universidad de El Salvador, posee diplomados en diseño de programas de salud pública y gestión de servicios de salud de la Universidad de El Salvador, maestría en salud pública de la Universidad Autónoma de Nicaragua y maestría en epidemiología aplicada de la Universidad del Valle de Guatemala. Trabajó para el Ministerio de Salud de El Salvador como epidemiólogo hospitalario entre los años 2003 y 2008, y como epidemiólogo nacional de influenza y otros virus respiratorios entre los años 2009 y 2011, y como jefe de la Unidad Nacional de Estadística entre el 2012 y el 2014. Actualmente es el coordinador de epidemiología de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, SE-COMISCA, y en este cargo ha brindado asistencia técnica a los países de la región del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para la implementación de los programas de formación en epidemiología de campo desde el 2014, y es el investigador principal del Acuerdo Cooperativo de Salud Global entre COMISCA y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, desde el 2019 a la fecha. Así que muy contentos de contar con su participación. Les dejo la palabra ahí. Buenas tardes, buenos días para las personas que nos sintonizan desde diferentes países. Un gusto saludarles y muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de conversar acerca de un tema que hemos querido enfocarlo concretamente a esa pregunta que tenemos en pantalla. ¿Cómo medimos el progreso de la detección rápida de brotes? Ya antes nuestros panelistas han ilustrado, han recordado la importancia que tiene la detección rápida de brotes, y lo ha demostrado pues no solamente la pandemia de COVID, sino otras epidemias como ébola, ahora la viruela del mono y anteriormente la pandemia de H1N1, que tienen pues lógicamente un potencial de propagación internacional. Nosotros en la Secretaría Ejecutiva de COMISCA vale decir que somos una institución que intenta dar respuesta a la decisión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. Son 8 ministros los que conforman este consejo, parte del Sistema de Integración Centroamericano. Y con socios como CDC y OPS hemos trabajado a lo largo de los años para mejorar las capacidades nacionales, mejorar la cooperación y la emisión de alertas. Pero últimamente hemos estado trabajando bastante el tema de la detección, notificación y respuesta rápida a brotes, porque estamos conscientes de que eso pues disminuye los casos, disminuye las defunciones, ayuda a contener los brotes y a evitar una propagación internacional. Creemos que ese es un tema muy importante, y hemos también retomado, ¿verdad?, espíritu del reglamento sanitario, que lo que busca es detectar y evaluar esas emergencias lo más rápido posible. Ustedes recordarán este instrumento regulatorio internacional que establece los tiempos una vez se detecta un evento para evaluarlo y notificarlo. Son tiempos bien cortos, ¿verdad? Y rápidamente en esta lámina, ahí disculpen que esté en inglés, pero es una imagen nada más como para ilustrar la cantidad de agentes emergentes
y reemergentes que han afectado en los últimos años al mundo. Estamos en un mundo en donde rápidamente se sucede un brote de otro. Hay un estudio que intentó medir cuál era la capacidad que tenían los países para notificar un caso, y ahí está la referencia. Logró determinar en ese análisis a nivel mundial que era 23 días, ¿verdad? El tiempo de detección y notificación, ¿verdad? El tiempo para hacer una comunicación al público, como se dijo en la mesa anterior, para comunicar sobre el brote, 32 días. Y la fecha de verificación o la fecha oficial en que un brote se confirma por laboratorio, 35 días. Y la fecha de alerta de brote de la OMS, 48 días. Eso es un periodo entre el 96 y el 2009. Entonces, como ustedes pueden ver, preocupa. En esta publicación de la OMS que habla sobre las mejores prácticas para la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, ellos mencionan al FETP. De hecho, en el instrumento de evaluación externa conjunta de la implementación del reglamento aparece como una de las capacidades que evalúa OMS, el conjunto el equipo de expertos, cuando hacen una evaluación externa conjunta. Entonces, quiero decirles que nosotros en la Secretaría hemos venido trabajando, hemos venido con CDC desde el año 2010, pero en la región el FETP empezó a trabajar, el programa de formación de epidemiólogos empezó a trabajar desde el año 2000, y en el 2010 ya se estableció una relación directa con la Secretaría. Es un programa de 3 niveles, muchos de ustedes lo conocen, con un curso básico o de primera línea de 3 meses, uno intermedio de 9 meses y uno de avanzado de 2 años, con diferentes contenidos y competencias. En esta lámina se pueden observar las principales diferencias en las competencias, pero yo quisiera decir que esto no es un programa de formación de recursos humanos, estrictamente como se pudiera ver desde la academia, sino que esta es una estrategia para fortalecer la vigilancia y para fortalecer la detección rápida de los brotes. A ese punto quería llegar. Aquí están los antecedentes. Desde el 2000 en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. República Dominicana empezó el 2002, Panamá 2004 y Belice el 2010. Con estos programas, como nosotros tenemos residentes en formación, parte del trabajo de campo, porque la filosofía es aprender haciendo, no es algo académico, sino que es en el campo. Ellos tienen que hacer estudios de brote. Entonces, se dio esta oportunidad para aplicar a un proceso de mini grant y evaluar qué tan rápido se estaban detectando los brotes que los estudiantes de FTP tenían que abordar durante su formación. Y nosotros desde Centroamérica participamos, hicimos la aplicación y ganamos el grant. Habían en ese momento unas definiciones, eso fue el 2017, había unas definiciones de cuáles eran los hitos, y están en esta lámina: la fecha de inicio del brote, la fecha de detección, la fecha de reporte, la fecha de confirmación, la fecha de confirmación por laboratorio, la fecha de la respuesta de salud pública y la fecha de comunicación. Entonces, nosotros evaluamos el periodo entre el 2007 y el 2015. Fueron más de 400 brotes, ahí están el número de brotes por país y por año. Pero cuando quisimos hacer la evaluación de esos tiempos, solamente lo pudimos hacer en el tiempo de detección en 2 países, en Belice y en Honduras, y el tiempo de respuesta nada más en Honduras, y el tiempo de comunicación nada más en Belice, porque los reportes o los sistemas de información no tenían esos datos. Entonces, no fuimos capaces de medir cómo ese tiempo de detección de un brote se iba reduciendo, o ese tiempo de notificación del brote se iba reduciendo.
en el tiempo. Habían datos insuficientes y habían sesgos de selección en los cuales no me voy a detener, pero que nosotros consideramos que eso que hicimos fue nada más para darnos cuenta de que los datos eran de muy mala calidad y que no podíamos nosotros concluir cuánto tiempo nos estábamos tardando en detectar un brote. Entonces, en ese momento, y mirando hacia el futuro, decíamos, bueno, es sano, es necesario que se complete adecuadamente la recolección de los datos, que se calculen las tendencias de estos tiempos y que además se tenga una línea de base que partamos primero de cómo lo estamos detectando nosotros ahora, para que en el futuro podamos ver si eso ha mejorado o no, si la estrategia de formar recursos en el FTP, en epidemiología de campo, está dando resultados en el sentido de que reduce los tiempos de detección y de respuesta a un brote. Entonces, hay un reporte trimestral que se hace en Excel, que ahora está pasando a otra plataforma que se llama REDPED por sus siglas en inglés. Estamos haciendo una prueba piloto, se hizo una en el 2018 antes de COVID y ahora estamos haciendo otra ya con la versión mejorada. Pero esto es en los brotes que son atendidos e investigados por los residentes de epidemiología de campo. Entonces, creemos, y por eso está en rojo abajo, que estos hitos de detección de brote deben de ser incluidos. No solamente la pandemia de COVID ha dejado esa lección, sino también los otros brotes, Zika, chikungunya, que fueron dos eventos que nosotros no teníamos circulación, ¿verdad? Y que de esos virus teníamos al dengue y en el pasado tuvimos a fiebre amarilla dentro de las arbovirosis, pero no Chik ni Zika. Y entraron y se propagaron y nos costó mucho en términos de salud humana y también de económicos, esos dos brotes. Y antes H1N1. Entonces, es importante incluir esto para ver cómo estamos impactando en el sistema de vigilancia. Ahora, se organizó una reunión para revisar esa propuesta teórica de cuáles eran los hitos a medir, cuáles eran las métricas, cuáles eran los tiempos, ¿verdad? Y también recoger un poco la experiencia de lo que aprendieron en las pruebas pilotos de esos hitos en 28 países. Esa reunión fue en Salzburgo, fue una reunión de expertos a nivel mundial y luego concluyeron, este es un dibujo que me gusta siempre poner, pero en realidad estos son los hitos, son 8 hitos que se están proponiendo para medir cómo detectamos y cómo respondemos al brote. Están listados ahí, por cuestión de tiempo no los voy a leer, solamente es de especial importancia ver la siguiente lámina. Una cosa son, digamos, las fechas, las 8 fechas, y otras son los 3 tiempos que están ahí marcados en rojito. El tiempo de detección, el tiempo de verificación y el tiempo de intervención. Porque eso nos dice que, primero, si el sistema de vigilancia detecta rápidamente el brote, si con laboratorio lo conformamos rápidamente y si hay una respuesta de salud pública rápida o no. Entonces, esos son como tres puntos centrales. Esto nos puede ayudar a medir cómo progresa la vigilancia a nivel nacional. Y lo que nosotros les proponemos a los países de la región es que integren estos datos en los sistemas que ya tienen de registro de brotes. Veíamos anteriormente cómo existen sistemas en los que el colega presentaba, ¿verdad? De registro de brotes. Entonces, en Centroamérica también hay en algunos países estos sistemas de información que les permite registrar los brotes, pero hay que hacer una revisión de los formularios, hay que adaptarlos, hay que recoger estas fechas de manera continua y sistemática y hay que empezar también a pensar cómo es que se van a gestionar esos eventos y además cómo se van a hacer los reportes en el campo, de trabajo de campo. Y por último, cómo expandimos este sistema de información
o cómo logramos que los sectores de salud animal y ambiental también se sumen a medir. Hay investigaciones que se hacen de manera conjunta entre salud animal y salud humana, salud ambiental y salud humana, y hay que empezar a avanzar también en cómo se da esa cronología en la respuesta a los brotes. Entonces, nosotros, ¿verdad? Desde la Secretaría Ejecutiva de Comisca apoyamos, ¿verdad?, a los países, porque nosotros no manejamos, no operamos ningún sistema de información, ningún sistema de vigilancia. El apoyo que nosotros damos a los países, como dijimos al principio, es para fortalecer su capacidad nacional. Y para fortalecer su vigilancia, una de las estrategias que hemos utilizado en los últimos 12 años ha sido el programa de formación de epidemiología de campo, fortaleciendo el recurso humano que tenga todas las competencias para detectar y responder lo más rápidamente posible en esos 3 niveles: un nivel de primera línea, un nivel intermedio o distrital y un nivel avanzado o nacional. Entonces, teníamos la discusión teórica antes vista. ¿Cómo medimos su progreso? Nosotros creemos que con esos 8 hitos propuestos de la reunión de Salzburgo hay más claridad teórica de cómo medir la detección rápida de brotes. Ahora la pregunta ya no se queda ahí, y el paso siguiente que debemos dar es cómo integramos las métricas en los sistemas de información. Es decir, esas 8 fechas que vimos en aquella lámina, esas fechas que todo brote debe de tener, porque en todo brote ocurren esas fechas, ¿verdad? El momento de inicio del brote, el momento de detección, el momento de notificación, el momento de confirmación, etcétera, los otros 4, hasta llegar al de respuesta, al de comunicación, al de cierre de brote. Eso se dan en todos los brotes. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que no solo en el programa de formación de epidemiólogos de campo, sino a nivel general, ¿verdad?, a nivel general y en todos los brotes que sean abordados, estos 8 datos se recojan de manera continua y sistemática y que además se incorporen en los sistemas de información ya existentes? Requiere inversión de tiempo, requiere inversión de recursos humanos y sobre todo la voluntad y la claridad de los líderes de vigilancia y de las autoridades sanitarias para dar el siguiente paso. Esta va a ser la única forma en que, como decía un colega anteriormente, podamos detectar. Nuestro trabajo es detectar los brotes rápidamente, dar la alerta, tomar las primeras decisiones y, por supuesto, diseñar una intervención en salud pública. Me quedo hasta acá. Muchas gracias. Atento a sus preguntas. Cambio. Muchas gracias, David, por esta interesante presentación. De manera emergente, y ahí con Jaime Jiménez tenemos un autor que nos gusta mucho, Henry Meisberg, que habla de la estrategia deliberada y emergente, pero fue el orden en que los pusimos a los 3 fue absolutamente al azar, pero fue muy interesante porque Cristiana en el fondo partió cuestionándonos y generando la reflexión en torno a para qué queremos estos datos, ¿no es cierto? Y Amparo de una u otra forma también abrió un poco ahí para los objetivos que tenía que ver, ¿no es cierto?, de cómo queríamos tener esta información, y finalmente estamos llegando, ¿no es cierto?, y nos aportas ahí respecto de, bueno, para estos objetivos, ¿cómo podemos medir, ¿no es cierto?, y cómo podemos avanzar en esto en términos de establecer métricas que se puedan avanzar. Así que muy interesante. Tenemos algunas preguntas, se han generado algunas preguntas en el chat para David, y tiene que ver con hay una pregunta que tiene que ver con respecto de la región SICA, de en qué nivel de desarrollo se encuentran los sistemas de vigilancia epidemiológica, y se pregunta también por qué El Salvador no está participando de eso. Bueno, gracias a Giovanni por su pregunta. Los sistemas de vigilancia se encuentran en niveles de desarrollo, por supuesto, diferentes en cada país. Hay una, digamos, particular situación en cada uno de los 8 estados miembros del SICA. Unos van más adelante que otros,
pero yo quiero decirles que igual que lo que vimos anteriormente, todos han evolucionado desde sistemas de información, incluso, bueno, ustedes recordarán cuando teníamos que enviar el telegrama o cuando teníamos que enviar por fax la información desde un nivel local hasta el nivel central, hasta lo que hoy en día son sistemas en línea en donde lo que el usuario tiene, pues eso, es un usuario, tiene una contraseña, son basados en web, el formulario y los actores claves del sistema de salud, los epidemiólogos, el laboratorio y quien cierre el caso, todos pueden ingresar a la base de datos e ir alimentando ese caso nominal que ha sido reportado, ¿no? Entonces, creo que hay un buen avance. Creo que por herramientas no es el problema. Yo creo que el desafío es ahora cómo, por ejemplo, la pregunta que hacemos, vamos a recursos que tenemos, incorporar estas métricas de detección rápida de brotes que la comunidad científica internacional está proponiendo para saber si estamos detectando bien los brotes a tiempo o no, porque ya vieron los tiempos que midió ese estudio, larguísimos, y además la experiencia nos ha dicho, ¿verdad? El brote de ébola, la pandemia de H1N1 anteriormente, la misma. El caso de COVID es emblemático porque además, pues, como se da en un país con toda la tecnología, yo considero que fue relativamente rápido que se llegó a la conclusión de que era un virus nuevo y que estábamos frente a una amenaza novedosa. O sea, eso también hay que destacarlo. Entonces, yo creo que sí han evolucionado los sistemas de vigilancia en los países de Centroamérica, pero falta, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, que estamos preocupados por fortalecer esa capacidad de detección y de respuesta a la emergencia de salud, incorporar esos hitos, y va a depender del liderazgo y de la decisión política de cada uno de los países. En el caso de El Salvador, desconozco, no, la verdad que me he incorporado a esta mesa, pero no sé si han participado antes o después. Veo muchos participantes, 157 personas. No desconozco por qué no hay nadie, no sé si hay alguien. Yo soy salvadoreño, pero trabajo en una oficina regional y mi participación aquí es como funcionario regional. Bueno, tenemos algunas preguntas también, y vamos a mezclar preguntas también. Aquí tengo una pregunta para los tres panelistas que tiene que ver con respecto de, constatando las distintas presentaciones, vemos que no, ya sea a nivel de la experiencia un poco que se muestra, ¿no es cierto?, en Centroamérica, en Chile, en España, se constata que hay varios sistemas que participan de información que participan dentro de la vigilancia epidemiológica. Entonces, Chile se mencionaba cerca de 7 sistemas distintos, unos más antiguos, otros más nuevos, y como parte de innovaciones que se están realizando en España, ¿no es cierto?, los sistemas Centinela, la vigilancia de gripe grave, mortalidad asociada a gripe. Se comentaba también el fenómeno de lo que ocurrió con la aparición de los sistemas de vigilancia de APS. En Centroamérica, ¿no es cierto?, pasando un reporte basado en Excel a esta nueva experiencia de RedPet. Si conocen de experiencia, ¿cuáles son los desafíos de poder integrar esos sistemas finalmente? Bueno, ¿cuál es el nivel de integración que tienen? ¿Qué desafío, o si hay brechas ahí, no sé qué desafío identifican? Adelante, Cristian. Me voy a colgar para seguir con el mismo tema, algo que dijo David, que fue muy importante. ¿Se acuerdan cuando antes tenían que llenar a mano y mandar por fax, o antes físicamente? Entonces, el desafío en ese momento y el problema era, ojalá tuviésemos algo automático y se nos va a solucionar todos nuestros problemas. Esto es como cuando nosotros escuchamos la música de nuestros hijos, y después nos acordamos que nuestros padres escuchaban nuestra música. La historia se repite. Y creo que ahí está la reflexión.
mirar más allá de lo que es evidente y ver el problema a corto plazo, sino que a largo, ¿cuál es el problema profundo del sistema de integración? Que es un poco lo que también conversan ahí en el chat y tiene que ver con esto. ¿Cómo poder integrar esto? No solo entre sistemas dentro de un país, sino que entre países, ¿va? Es curioso porque el Reglamento Sanitario Internacional, por ejemplo, migró de ser algo súper específico de enfermedades uno a uno a un sistema más genérico de amenazas, ¿ah? De emergencia de salud pública con cosas de importancia internacional. Creo que hay que pensar esto también en ese sentido. No digo que sea una vigilancia genérica, ¿no? Es imposible, pero porque tiene que tener un objetivo muy claro. Pero sí dar una vuelta en términos de esa reflexión profunda. Uno, la gobernanza interna, país, pero también la gobernanza internacional que tiene esto, y cómo nosotros logramos, porque, digámoslo, un país pierde algo de soberanía al compartir y estar cediendo distintas cosas, parte que también lo que pasa con el Reglamento Sanitario Internacional, pero ¿para qué? Para protegernos en todo en un conjunto. ¿Mm? Creo que ahí hay que hacer esa reflexión. No tengo la respuesta, lo siento, ¿no? Pero sí lo pongo sobre la mesa. Creo que es algo que tenemos que estar mirando en términos de que, uno, el problema profundo de que no es solamente tecnológico. Hoy día la tecnología solucionó un problema que antes era el problema. ¿Cuál es el punto? También la voluntad, el liderazgo, la conexión, la estructura y lo sólido de los sistemas o de los mismos estados para poder instaurar estas como labores permanentes y habituales. Y quizás no tiene que ser de todo, quizás tiene que ser de algunas pocas cosas, pero sí útiles. ¿No? En el mundo de que tenemos todo accesible, el problema no es la escasez, es cómo lidiamos con el exceso. Y en este caso con el exceso de información. ¿Cuál es la información que necesitamos para tomar las decisiones para proteger de mejor manera a nuestra población? Muchas gracias, Cristian. Antes de dejar la palabra ahí a Amparo, David, también comentar, bueno, alguien preguntaba también si se podía implementar, un poco lo que comentaba Cristian, si se podría implementar un sistema de vigilancia epidemiológica iberoamericano estandarizado, y cuáles serían los primeros pasos para eso. Probablemente, ¿no es cierto?, ya se levantaba, ¿no es cierto?, la dificultad que hay para tener un sistema integrado a nivel nacional y me puedo imaginar. Pero dejo ahí la palabra a David y a Amparo para que puedan complementar. Adelante, Amparo, por favor. Yo creo que debes contestar tú porque la pregunta está más relacionada contigo y después ya intervendré yo. Gracias. Okay. Sí, es difícil. Nosotros en la región centroamericana, por ejemplo, a pesar de que somos este sistema de integración y en donde las decisiones del COMISCA están enmarcadas en el derecho comunitario y son de estricto cumplimiento para los países, pues cada país tiene su propio sistema de vigilancia muy parecido. Unos han colaborado con otros. Tenemos una red centroamericana de epidemiología de campo donde compartimos información, pero no son datos, no son bases de datos nominales ni son nada de eso. Son compartir información a veces cualitativa y a veces por medio inclusive no tan sistemáticos, ¿no? Pero cada país tiene un sistema de información. Es más, cuando se da una emergencia, por ahí tenía yo una comparación de las definiciones de caso, los periodos de incubación, cómo se confirman los casos ahora con esto de monkeypox. Y ustedes pueden ver que a pesar de que hay un consenso a nivel mundial, a la hora de operativizarlo en los países, ya sea por la estructura del sistema de salud o por otra circunstancia particular, se adaptan en los lineamientos nacionales de vigilancia y es prácticamente una torre de Babel. No se hablan entre sí, no concuerdan. Entonces, eso sería lo ideal, pero al menos que todos nos pongamos de acuerdo, todos los países, lleguemos a un consenso y digamos, oigan, ya vimos lo que pasó con COVID-19 y ahora con monkeypox y lo que pasó antes con Chick y Zika.
y lo que pasó antes con H1N1. Ok. Van a seguir habiendo amenazas a la salud pública de este tipo. Entonces, necesitamos luego monitorear si lo que estamos haciendo desde vigilancia nos ayuda a detectar rápidamente los brotes, ya sea un brote por un evento, digamos, endémico, ¿verdad? Que está de circulación estacional, como puede ser influenza, o como a lo mejor se va a quedar COVID, ¿verdad? O sea, o para detectar un evento nuevo, un evento emergente. Entonces, eso de cara al reglamento de sanitario internacional y de cara a evitar la propagación internacional, contener el brote, evitar casos adicionales, evitar defunción, eso es vital. Entonces, y son datos, son 8 datitos muy sencillos, son fechas en los brotes. Si llegamos a ese consenso y no importa el sistema de vigilancia que exista en El Salvador o en Honduras o en Nicaragua, si todos nos ponemos de acuerdo a recoger esos datos y poder monitorear en el tiempo cómo vamos detectando de rápido o no los brotes, creo que eso sería un buen indicador de si estamos haciendo bien la vigilancia, de que si tenemos la fuerza de trabajo humana necesaria y capacitada para hacer una detección rápida de brotes. Esa sería mi opinión. Cambio. Gracias. Muchas gracias, David. Dejamos la palabra a Amparo. Se han escuchado muchas cosas importantes en estas intervenciones, pero me quedo con una palabra que acaba de decir David y que habla de consenso. El consenso entre países es importantísimo. El consenso en un país como España, en el que todo el sistema sanitario está transferido a las comunidades autónomas, es incluso más importante, porque se necesita un claro consenso para digamos, cumplir con el objetivo que debe ser uno o varios objetivos que deben ser los fundamentales, y al final es siempre conseguir una información que pueda guiar la acción en salud pública. Es eso lo que queremos todos. Lo que es más difícil precisamente es conseguir el consenso, porque digamos que todos miramos nuestro ombligo, como decíamos, ¿no? Parece nuestro pequeño reino de tarifas, en aquello en lo que estamos, y creo que es muy importante que tengamos un poco más abierta la mente, precisamente para ver que el bien en salud pública de un determinado territorio puede ser el bien de un determinado país, el bien de un determinado continente y el bien del mundo entero. Parece que es una tontería, pero no lo es, y creo que deberíamos pensar mucho en eso. Y después tenemos que ser, digamos, tolerantes con la heterogeneidad. Eso es muy importante. Y no solamente tolerantes, sino también solidarios. Y no hablo de solidarios de caridad ni nada de eso, sino solidarios en entender que cada uno tiene sus ritmos y que debemos respetarlos. Y todos los demás, estemos en un sitio o en otro, tenemos que hacer todo lo posible para que todo el mundo pueda llegar. ¿A dónde? Quizá no a todo lo que quisiéramos, pero sí a esas informaciones básicas de las que hablaba David y también antes Cristian. Quizá no hay que conseguirlo todo a la vez, pero hay que conseguir unos niveles de consenso, de información y de objetivos que sean comunes, y eso debemos respetar, por eso digo, esa diversidad. Y luego también quería insistir en lo que antes dije. Hablamos de tecnología, de digitalización, de interoperabilidad de sistemas, y se nos llena la boca como si eso fuera, y es muy importante, señores, ya lo sabemos, es muy importante y todos queremos conseguirlo, pero debemos tener claros unos objetivos, y aquí estamos hablando de epidemiología y de salud pública, y es el ámbito de la epidemiología y la salud pública quien tiene que determinar cuáles son los objetivos y cuáles son los caminos que tenemos que seguir. Y a veces nos encontramos en un territorio
en el que parece que, no sé, que otros ámbitos gobiernan el camino de la salud pública. Y por favor, tengamos tranquilidad, todo llegará, pero es importante que eso esté ahí. Y bueno, creo que esos eran los comentarios que quería hacer de momento. Muchas gracias, Amparo. Bueno, y si me permite también comentar, por digamos, los temas que trabajo yo de tecnología de información, he tenido acceso a una iniciativa ahí de la Organización Panamericana de la Salud, que es un instrumento para evaluar la madurez de los sistemas de información. Chile participó hace unas semanas atrás de un ejercicio con ese instrumento, que es un instrumento de evaluar madurez de los sistemas de información. Entiendo que el Perú también participó, y si no me equivoco, Colombia y algunos países también de Centroamérica han participado del mismo ejercicio, y que hay muchas preguntas que tienen que ver con el sistema de información y vigilancia epidemiológica ahí incorporadas, y que permite establecer una línea entre distintos niveles, y que considera, como bien dice Amparo, no solo la tecnología y los sistemas, sino que también la gobernanza, la definición de estándares y otras preguntas, y el para qué queremos, ¿no es cierto?, los sistemas, que es muy importante. Así que los que estén interesados en el tema pueden ahí consultar la página de la Organización Panamericana de la Salud por instrumento para evaluar la madurez del sistema de información. Lanzamos en algún momento una consulta a la audiencia respecto a los principales retos que enfrentaban los sistemas de información y vigilancia en el contexto de los quienes están participando, así que acá se acaban de mostrar los resultados, y si vemos ahí la alternativa que más recoge probablemente el mayor reto que se identifica entre la audiencia a esta mesa, tiene que ver con la coordinación entre los servicios de vigilancia y servicios de salud. Después le sigue lo que es la integración e interconexión de sistemas de información y registro de salud, algo estábamos conversando de eso. Y después viene lo que son los modelos de vigilancia, prevención y control de secuelas post-COVID-19, y lo que es la interconexión entre agencias de salud pública para la toma de decisiones, entre los retos más importantes. Sin duda un tema, yo creo que estoy muy contento de esta mesa. Creo que hemos podido centrar, ¿no es cierto?, como siempre se dice, en lo que es esencial, como decía Cristian, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto, para qué queremos, qué es lo que queremos hacer y cómo podemos generar consenso. Muchas veces podemos caer en la tentación de decir, podríamos tener un sistema único, y se transforma en un fin en sí los sistemas, ¿no es cierto?, y probablemente son un medio, y como bien dice Amparo, puede haber una gran heterogeneidad, pero sí podemos tener también un buen consenso en términos de saber exactamente, y probablemente podemos estar utilizando distintos sistemas con distinto grado de desarrollo, pero sí debiéramos tener claro, como decía David, de decir, bueno, qué tan rápido estamos siendo, cómo estamos progresando con esto. O sea, están mejorando nuestros tiempos de detección, están mejorando nuestros tiempos de verificación, están mejorando nuestros tiempos de intervención finalmente. Estamos utilizando esta información para poder comunicarla, así que yo creo que hoy día en esta mesa hemos podido avanzar bastante en responder esas preguntas, y sin duda quedan aún muchos desafíos, y yo creo que esto también ha sido un punto de encuentro ahí y de intercambio iberoamericano para poder seguir avanzando en esto, ¿cierto? Y estoy muy contento de conocer las distintas experiencias y la participación de ustedes, que ha sido de gran calidad. Así que con esto yo creo que estamos cerrando esta segunda mesa. No sé si estamos en la hora ya. Muchas gracias, Mauricio. Un placer. Gracias a Amparo, a Cristian y a David, a Saúl. Un placer de mesa, una mesa muy interesante que ha marcado líneas que creo que son de gran interés para analizar lo hecho y para pensar en lo que nos queda para el futuro. Muchísimas gracias a los cuatro. Un placer. Gracias. Buenas noches. Adiós, hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Adiós. noches. Y un poco ya para cerrar, gracias a todos los asistentes, pensamos un poco, les contamos un poco el plan de mañana, ¿no? Que seguirá con los mismos ejemplos del panel en cada una de las mesas, con la idea de que haya participación de los asistentes, con la pausa saludable y la visión de vídeos y pósters, y los dos paneles que nos presenta Eduviges, ¿no? Bueno, mañana
Tendremos dos paneles. Uno es sobre el tema de respuesta a impacto a los servicios de salud durante la pandemia, equidad en salud y adaptaciones al futuro, en el que estará siendo moderado por Joan Carl March. Y luego también tendremos una segunda mesa que es sobre evaluación de innovación y tecnologías sanitarias de apoyo a los sistemas y servicios de salud en la crisis sanitaria o de salud pública, que será moderada por Leticia García. Así que los esperamos mañana y les agradecemos su participación el día de hoy. De mi parte, muchas gracias y que todos estén muy bien.